Así es, pues damos las gracias a Dios por la oportunidad de hoy, viernes, poder estar en este estudio bíblico, darle gracias a Dios por la palabra, darle gracias a Dios por el Espíritu que Él ha depositado en nosotros, que a día de hoy sigue hablándonos. Vamos a empezar orando y vamos a entregar lo mejor de cada uno de nosotros. Señor Padre, te doy las gracias por tu Espíritu Santo, porque nos acompaña día tras día. Ahora te pedimos que tu Espíritu descienda en este lugar, que hable a nuestro interior, que refresque y renueve todo lo que somos y que podamos poner en práctica esta palabra. Te amamos, Señor, y te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de poder conocerte, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de acercarnos a ti y de encontrarnos cara a cara contigo, Jesús. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy yo no tenía previsto hablar de esta palabra. Como hemos leído en el título, es las palabras. Y realmente el título podría haber sido las palabras nos atan, o las palabras nos cuestionan, o las palabras nos encasillan. Pero he hablado de las palabras. Y no voy a hablar de donde habla de la lengua, de donde dice que la lengua tiene poder. Vamos a hablar de otra cosa completamente diferente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 1. Mirad qué dice hasta el 5. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos. Si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Esta es la palabra que el Señor me ha traído para poder dar este estudio bíblico. Y realmente, solamente en este texto ya vemos que las palabras tienen poder, tanto para vivir como para morir, para bendición y para maldición. Dios con su boca dijo que se cree la tierra y creó la tierra, creé el mar y creó el mar, que se cree el hombre y los animales. Con la palabra, cuando Él lanzó esa palabra, hizo que todo eso hiciera. Hay palabras de bendición, de restauración, de ayuda, de libertad, de propósito, de victoria, de ayuda, de levantar. Hay palabras de todo eso. Pero hay otras palabras que pueden afectar nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Hay otras palabras que pueden afectar a nuestras bendiciones, convirtiéndolas en maldición. Hay otras palabras que también pueden afectar tu ministerio y el mío. Hay otras palabras de maldición que pueden afectar a nuestra salud mental, espiritual, física. Las palabras lanzadas sin sentido pueden causar maldición o bendición. En la historia, vamos a empezar a desengranar esto, vamos a ver cómo las palabras hicieron daño a este hombre. Mirad, vamos a abrir la Biblia en Proverbios 12, 18. 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es
medicina. ¿Por qué digo que a este hombre se le hizo daño con las palabras? Esperad, es Primera de Reyes, hemos leído capítulo 19 del 1 al 5. Nos vamos a centrar en esto. Lo que dice en este proverbio es que si te cortan con una espada, te acaban matando. Eso es lo que el proverbio que hemos leído. Pues hay palabras que cortan más que una espada. Hay palabras que nos desangran, hay palabras que nos quitan la fuerza, hay palabras que nos quitan la vida. Hay un ejemplo claro en la palabra y es cuando Caleb mandó callar a los espías. Ellos llegaron, mira, y callaros, no lancéis palabras por lanzar. Y realmente eso ocurre también con nosotros. Todos sabemos que la crítica está mal. Todos lo sabemos. Los que somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios también saben que la crítica está mal. Pero hay algo peor y no es el hablar mal de una persona. Es ver cómo personas lanzan las palabras al aire sin ningún tipo de sentido y esas palabras van envenenadas, que todos sabemos hacia quién van dirigidas esas palabras. Yo ahora, por ejemplo, me puedo dirigir a quien sea y puedo decir su nombre y darle un mensaje. Pero hay otras veces, desgraciadamente, que esas personas no son valientes para hablar a la cara o para coger un teléfono o para picarte o para hablar directamente cara a cara, y utilizan iglesias, utilizan púlpitos, utilizan herramientas que Dios no les ha dado para calmar su ira, para calmar lo que son. El error que podemos cometer es que creemos que el maldecir a una persona es decir, te maldigo tu descendencia, maldigo tu generación, maldigo tu trabajo. Y creemos que como nosotros como hijos de Dios no utilizamos te maldigo, no estamos maldiciendo a nadie. Y la maldición es muchísimo más que decir te maldigo. Hay muchísimas otras maldiciones que hacen mucho más daño y que están escondidas en nosotros y que estamos confesando maldición o que otros están lanzando maldición en contra de nuestra vida. Yo he puesto 3 ejemplos de qué podía ser una maldición y es, por ejemplo, decirle a una persona, te vas a arrepentir de no estar conmigo, volverás, porque nada podrás hacer, nunca encontrarás tu llamado. Tú sirves para colocar una silla, para limpiar una iglesia, pero no tienes ministerio. Estas palabras son de maldición para tu vida. Estas palabras están atando tu vida. Y si fueran lanzadas hacia mi vida, estarían maldiciendo mi vida y estarían atando mi vida. Igual que al contrario. Si alguien te está declarando sobre ti una palabra buena, te está bendiciendo. Pero en la misma regla de 3, si lanzan palabras ahí sutilmente, incluso nombrando a Dios, están maldiciendo tu vida. Hay palabras que sanan nuestro interior, pero hay otras palabras que matan nuestra vida espiritual. La Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y los temores y las dudas y el titubeo viene por el oír a cualquier persona que habla lo que le dé la gana hablar. Y esto es así. Si nos vamos de nuevo a Proverbios 14, mirad qué dice Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 23.
Toda labor da su fruto, mas las vanas palabras empobrecen. Mas las malas palabras empobrecen. No está diciendo el que hable mal de ti. Las malas palabras, el no hablar verdad, el no hablar palabra de Dios, el no hablar lo que Dios dice que hablemos, empobrece la vida del que escucha. Y por supuesto la nuestra. Elías, hemos leído la vida de Elías. Él era uno de los profetas más reconocidos. Si cogemos todos los profetas, independientemente si son mayores o menores, nos damos cuenta que para mí, uno de los más relevantes, sin duda, es Elías. Elías recibió palabras en contra de él. Elías básicamente recibió críticas y cosas que no eran verdad. Y eso provocó que Elías estuviese desenfocado. Sí, el gran profeta Elías. Cuando las palabras son lanzadas en contra de nosotros, pueden pasar varias cosas. No las lanzan, estamos atados y ya, no. Yo he enumerado 3 puntos de esas cosas que pueden pasar cuando lanzan esas palabras. Y esas cosas las he sacado de Primera de Reyes 19, del 1 al 5, del texto que hemos leído. Pasan o pueden pasar 3 cosas del que te maldice, del que habla. Uno es que te difama. ¿Qué es eso de difamar? Distorsionar tu testimonio, distorsionar la imagen que tú tienes como hijo o hija de Dios. Eso es lo que le pasa a Elías. Si vamos un poquito atrás, el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo 41, mirad qué dice. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Aparentemente no dice nada, pero dice mucho. Elías está diciendo, yo profetizo que viene lluvia. Y Acab dice, qué bien que llega la lluvia, porque todo se estaba muriendo, estaba todo sequísimo. Eso es lo que quiere decir este versículo. ¿Y qué pasa? Pues que el profeta Elías clama a Dios y hace descender esa lluvia y todo empieza a florecer. En el 19.1, que es el que hemos leído, dice, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Elías había hecho muchísimas cosas buenas, pero Jezabel, ¿qué hizo? ¿Le dijo todo lo bueno que había hecho? ¿O le dijo a los profetas lo que ella consideraba que estaba mal? Y esto nos va a pasar a nosotros. Puede ser, y a mí me ha pasado, puede ser que hoy lo que estés haciendo lo estás haciendo por un bien a los demás. Puede ser que durante muchos años hayas hecho lo correcto. Puede ser que hayas ayudado, puede ser que hayas estado al pie del cañón, trabajando, colaborando, y que te hayas desgastado por y para Dios y para tus hermanos. Puede ser que hoy estés viviendo en eso, pero desgraciadamente el ser humano solo se acuerda de lo malo. Solo se acuerda de lo malo. Y esto nos va a pasar más de lo que nosotros creemos. Por eso tenemos que, cuando alguien nos hace algo, analizar su vida y no quedarnos con lo malo, quedarnos con aquello bueno que hizo en nuestra vida. No sé por qué tenemos la capacidad de olvidar lo bueno. El ser humano tiene la capacidad, pero no sé qué, la memoria viene cuando se trata de lo bueno, de lo malo, cuando se trata de aquello que consideramos que han hecho mal, de eso no nos olvidamos, pero de la ayuda, del trabajo, de la entrega, de todo eso,
se nos olvida rápidamente, pero a Dios no. A Dios no. Hay un ejemplo claro que lo he anotado porque ayuda a poder entender esta palabra y es María Magdalena. ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza de María Magdalena? Nos viene que fue la primera en predicar la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿La recordamos por eso? La recordamos por ser una mujer entregada, incluso más que muchos de los discípulos a Jesús. ¿O la recordamos porque fue prostituta? Que Dios la perdonó y la dejó seguirle. ¿De qué nos acordamos de María Magdalena? Aquí nos damos cuenta de que efectivamente a María Magdalena se la recuerda por ser una prostituta, por hacer aquello que estaba mal, pero lo bueno lo dejamos a lo último. Siempre destacamos lo malo. Jezabel, esta mujer, habla lo malo a su marido Acab, habla lo malo. A Acab no se le ha dicho lo de la lluvia. A Acab no se le habla de milagros. A Acab solamente se le dice que Elías mató a los profetas. Este era el punto número 1. Lanzar palabras en contra de uno, primero, hace que no se nos recuerde por lo que hicimos, que se nos difame, que dañe nuestro testimonio, que dañe lo que nosotros somos o que lo que hemos conseguido en Dios. Lo segundo que pasa cuando se habla, se lanzan palabras, es la propia persona que maldice. Vamos a leer versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, te voy a cortar la cabeza como tú lo hiciste con los profetas de Baal. Esto es lo que significa. Ah, que tú has cortado a tantos profetas, pues yo te la corto a ti. Este es el versículo que estamos leyendo. Normalmente, las personas que maldicen suelen decir que son personas espirituales. Las personas que lanzan palabras suelen decir que su vida espiritual es una gozada, una pasada y que viven el mejor momento de su vida. Cuidado, si escuchas a alguien decir: yo soy una persona espiritual, seguir mis pasos, yo soy una persona espiritual. Cuidado, normalmente son las personas que maldicen a los demás. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere el Señor con esto? Hermano, ahora esto lo escuchamos mucho, y lo siento al que no le guste lo que voy a decir. Hermano, no te vacunes. No te vacunes, hermano, que modifica tu ADN, que modifica lo que Dios creó. Hermano, vive usted en pecado. Hermano, es que usted no se está dando cuenta la vida que lleva, porque esto, porque lo otro, porque mire, me he fijado que usted le dijo a tal, y eso es porque dentro de usted hay algo. ¡Uy, que tiene usted esa enfermedad! A ver si va a tener falta de perdón. Todas estas cosas lo dicen personas que se consideran espiritual, pero esas personas son las que maldicen. Y desgraciadamente entre hijos de Dios esto también ocurre, lo encontramos en la historia. Le pasó al profeta Elías. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Hay otras cosas que son todavía más sutiles. A la iglesia hay que venir arreglado. A la iglesia no puedes venir con el pantalón roto. ¡Uy, que viene con el ombligo fuera! Se ha hecho un tatuaje. Vamos a dejar a los demás quietecitos. Vamos a dejar de criticar a los demás. Que cada uno venga como considere delante de Dios que tenga que venir, porque el que tiene que reprender se llama Dios, se llama el Señor. Él es el que tiene que venir a reprender.
y hacer lo que tenga que hacer con las vidas. Hay otra cosa peor, y es que los que maldicen utilizan la palabra para maldecir. Sí. Jezabel hace lo mismo. Hablamos de Jezabel como una mujer muy mala, porque lo fue. Hablamos como Jezabel como lo peor, la manipulación extrema. Pero ¿cuántos de nosotros escuchamos a gente predicar maldiciendo a los demás con la palabra? Jezabel lo hizo. Y dijo, por los dioses, por lo que tú has hecho con los profetas, te maldigo. Eso es lo que hizo. Y nosotros más sutilmente utilizamos versículos para atacar a los demás. Esto se tiene que terminar por amor a los que todavía no conocen de Dios, porque las iglesias se están enredando en criticar los unos a los otros. A mí me da exactamente igual que critiques mi vida, a mí me da exactamente igual que critiques Iglesia en Casa. Iglesia en Casa va a avanzar, quieras o no quieras. Iglesia en Casa va a seguir, des permiso o no lo des. Iglesia en Casa viene de Dios directamente, y lo digo claramente. Es un ministerio que nace directamente de Dios, porque Él lo puso y Él lo continuará si es su voluntad. El punto número 3 de la maldición de las palabras lanzadas es el mensajero. Ya no el que lo dice, sino el que te lleva lo que el otro te ha dicho. Es decir, uno te maldice y viene uno y te dice, ¡uy! Mira que yo no pienso igual, pero que acaban de decir esto y esto. Ese es el mensajero de la maldición. Y no solo te maldice a ti, o no solo me maldice a mí, se maldice él mismo. Yo no opino igual, pero me he enterado de esto. A ver, tú sabes que yo te amo y tú sabes que yo lo hago porque te quiero y porque tengo que informarte, ¿vale? Pero ha pasado esto. Eres un mensajero o estás ejerciendo de mensajero de una maldición cubierta en bendición, en una palabra bíblica, en una gran predicación de Dios. Si hoy Dios ha traído esta palabra, es por algo. Si hoy Dios trae esta palabra, es para que despertemos. Vamos realmente a ocuparnos de los que todavía no conocen de Dios. Ellos nos necesitan. Ya vale. Ya vale. Nosotros aquí no hemos venido a hablar de los demás, hemos venido a salvar a los demás, pero no a los que ya están salvados, a los que se están perdiendo día tras día en este mundo. Siempre el mensajero viene, según él, de parte de Dios, pero no asume responsabilidades. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es igual, para que lo entendamos, que el que sabe que está maldiciendo a otros que el que maldice. Por ejemplo, yo estoy escuchando que muy sutilmente están maldiciendo a los demás, a otros, a mis hermanos, a gente que no conozco, y yo estoy escuchando esa maldición y yo no refreno esa maldición. Pues es igual del que está hablando, del que está escuchando. Y después peor es el que va y habla. ¡Ay, lo que me he enterado! Pues en ese momento reprende y sigue avanzando. Y ahí, en ese instante que estamos escuchando que nos están maldiciendo, en el instante de que alguien nos dice que nos han maldecido, en ese mismo momento hemos de tomar una decisión. Señor, muy bien, han dicho esto, he escuchado esto. ¿Por qué? Vale, Señor, te lo entrego a ti. Y tú sabes el porqué de las cosas. Y yo quedo libre de la maldición. Pero la otra cosa que podemos hacer es lo que hizo Elías. Escuchar lo que te dicen, escuchar lo del mensajero y empezar a que eso traiga cabida en nuestra vida, haga raíz en nuestra vida y nos desviemos como lo hizo Elías. Las palabras lanzadas en contra se hacen para destruir
para arruinar, para herir, para matar, para hacer daño. Y cuando Elías le pasa todo eso, ahí ya no servía el poder que Elías tenía. Elías tenía poder de Dios. Elías era un profeta de Dios. Elías tenía unción de parte de Dios. Elías tenía una asignación, tenía un trabajo a hacer, una asignación divina que Dios le había dado. Elías enfrentó a 400 profetas de Baal y les cortó la cabeza. Elías hizo que el cielo se abriera y descendiera agua. Elías hizo que el cielo también se abriera y descendiera fuego. Elías levantaba a los muertos en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Ese era el Elías. Y sin embargo, dijo: ya no quiero vivir, Señor, mátame. Empezó a entrar en él un temor. Dio cabida a esas palabras. Y a Elías le pasaron 3 cosas cuando dio cabida a esas palabras. 1, le cambió el enfoque. Sí, él tenía sus ojos puestos en Dios. Y en el momento que escuchó, en el momento que aceptó, en el momento que asimiló esas palabras que no le correspondían, su enfoque cambia y empezó a ver el peligro. Empezó a ver la situación que antes también estaba, pero que no veía. Y nosotros, cada vez que escuchamos algo que no es palabra de Dios, nuestro enfoque cambia. Y empezamos a ver el peligro, el problema, la situación y lo grande y difícil que son las cosas a nuestro alrededor. Cuando Elías asimila esas palabras de maldición y las hace suya, no solo le cambia el enfoque, sino que comienza a salvarse él mismo. ¿Cómo comienza a salvarse él mismo? Sí, empezamos humanamente a luchar para que las cosas espirituales se salven. Y eso no es así. Está bien que nosotros hagamos todo lo que esté en nuestra mano, pero no dependiendo de lo que nosotros humanamente hagamos, sea lo principal. Estamos bajo el abrigo y la sombra del Omnipotente. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros no tenemos que hacer nada para sanarnos, para salvarnos, para santificarnos, para cuidarnos y protegernos. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Cuando dejamos esas palabras tengan cabida en nuestro interior, no solo perdemos el enfoque, sino que empezamos a hacer humanamente cosas para salvarnos, y Elías experimenta pérdida de fe y de visión. Versículo 4. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ya no tenía fe, ya no tenía visión, ya no tenía nada de nada. Porque los espirituales hijos de Dios evangélicos seguimos criticando a otros creyentes. Porque los espirituales hijos de Dios evangélicos no estamos siendo de ayuda, estamos atando, juzgando y criticando a los demás. Eso es lo que le pasó a Elías. Dejó de ser una ayuda, se desenfocó, perdió su fe, perdió su visión. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Si no dejamos de hablar maldición sobre otros, y si no, a lo mejor estamos dejando que las palabras que lancen en nosotros nos desenfoquen, nos quiten la fe, nos quiten la fuerza y la vida que el Señor tiene en nosotros. Hay otra de las cosas que ocurre muchísimo y hace muchísimo daño, y es gente que sale de las iglesias maldecidos porque escuchan maldiciones de otros. ¿Esto qué significa?
Por ejemplo, puedes estar escuchando una predicación de internet, una predicación de tu iglesia, no sé, una predicación cualquiera, pero sales peor que entras, porque lo único que recibes son críticas hacia creyentes, críticas hacia otras personas, maldiciones lanzadas hacia otras personas. Y a mí me hace mucha gracia, porque bueno, llevo casi 20 años siendo cristiana, ¿no? Y uno conoce y uno se da cuenta, o uno, pues, conforme pasan los años, ¿no? Va madurando y se va dando cuenta de muchas cosas. Y es frases que las oigo todos los días, y no por las iglesias, sino en internet. Creyente, si tú no obedeces al pastor, seguirás siendo un don nadie toda tu vida. Y ves a gente, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Dónde está eso en la escritura? ¿Dónde está esto? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué pasa? Que nuestros sentimientos fluyen en palabras de hombre y de mujer, cuando nuestros sentimientos tendrían que florecer hacia los pobres, hacia los necesitados, hacia los cautivos y hacia los que están a punto de perderse. Pastores, líderes, profetas, ancianos, no sé, gente con ministerio, gente que está trabajando para Dios, que solo habla a los creyentes desobedientes, a los creyentes pecadores, a los creyentes diciéndoles vas a ir al infierno porque si sigues pecando y Dios viene, te encuentra pecando y te vas al infierno. Amén, gloria a Dios, No, estamos desenfocados. Y si tú hoy vives esto, estás desenfocado. Si yo hoy vivo eso, estoy desenfocada. Tenemos que darnos cuenta de qué es lo que escuchamos todos los días. Eso es maldición. Eso es maldición. Solo se tiene discernimiento para ver el pecado del otro, para ver cómo el otro actuó, para ver cómo el otro se fue y para ver cómo el otro dijo. Pero no hay discernimiento para lo que nosotros hacemos mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo entendemos. Dios no maldice absolutamente a nadie. Dios no maldice. Vemos al mayor de los mayores profetas como Elías caerse, bajar al suelo por oír palabras que nunca jamás debió de escuchar, por darle cabida a palabras que nunca tuvo que darle cabida. Y si eso le ha pasado a Elías, que ya hemos visto qué era, quién era y qué hacía Elías, eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Sí, eso puede pasarte a ti, eso puede pasarme a mí. Y seguro, como me ha pasado a mí me ha pasado y estoy convencida que a ti también. Y sabes de lo que estoy hablando. Demasiada gente hablando a nuestro alrededor. Es posible que el problema es que haya demasiada gente hablando a tu alrededor o al mío. ¿Qué hizo Dios con Elías? ¿Le regañó, verdad? No. ¿Le reprendió? No. ¿Dios se burló de Elías? No, tampoco. Dios habló a Elías palabra de vida. Dios te da a ti y a mí palabras de vida. Nos lanza todos los días palabras de victoria, palabras de bendición. Dejemos de oír lo que no alimenta y sí engorda. Dejemos de escuchar lo sencillo y pongamos a escucharnos palabras de vida, que a lo mejor no es tan sencilla, pero va a enriquecer nuestra vida. Dejemos de tener discernimiento hacia otros. Dejemos que Dios me ha hablado de que aquel está en pecado. Y vamos a empezar a que Dios nos hable de qué pecados tenemos cada uno de nosotros. Vivimos un tiempo difícil y todos sabemos que vivimos los últimos tiempos. No que mañana, o sí, no lo sabemos. Dejemos de vivir en miedo, en temor, en ¡ay, que se acaba el mundo ahora el mes que viene! ¡Ay, que se acaba el mundo! Calma, calma.
Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que nos diga qué quiere de nosotros, qué necesita de nosotros. Y vamos a trabajar para Él. Es una palabra que no es la primera vez, seguro, que la has escuchado, de cómo Elías dejó llevarse por estas palabras, pero vamos a ponerlas en práctica. No vamos a dar cabida. Si quieren seguir hablando, que hablen. Si quieren seguir maldiciendo, que maldigan. Pero cuando recibamos esas palabras, deséchalas en el nombre de Jesús y sigue avanzando. Señor Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos des ese discernimiento para captar rápidamente lo que es maldición y lo que no, Señor. Para entregar ahí a tu cruz, Señor, esas palabras que escuchamos que no son vida, que a lo mejor no nos atacan a nosotros directamente, pero atacan a otros y eso va haciendo mella en nuestro interior. Te pedimos perdón, Señor, si hemos lanzado maldiciones. Te pedimos perdón si no hemos entregado esas palabras que han lanzado en contra de nosotros. Y que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a ser hijos cada día con la mochila más vacía, sin arrastrar lastres, sin arrastrar cosas de nuestro pasado, sin arrastrar nada de todo eso, Señor. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, os doy las gracias por estar ahí escuchando este estudio bíblico. Gracias por compartirlo. Gracias por acompañarme. Gracias por bendecirme con tus pensamientos, con tus amenes, con tus palabras de bendición hacia mi vida, mi familia, nuestro ministerio. Y nada, este domingo no te pierdas la reunión y la semana que viene van a haber muchas sorpresas, van a haber muchas reuniones, van a haber directos y va a haber oración. Así que el Señor te bendiga grandemente.